Buenos días. Vamos a empezar hablando de las presiones parciales que es necesario utilizar para el tema de las propiedades coligativas. Bueno, la presión parcial de un gas en una mezcla es la que este gas ejercería si ocupara él solo el volumen, ¿vale? Que ocupa toda la mezcla. Es decir, que cuando tenemos una mezcla de varios gases, cada gas ejerce una presión como si estuviera él solo, ¿vale? ¿Cómo se calcularía la presión parcial? Pues la presión parcial sería igual al producto de la fracción molar de ese gas en esa mezcla multiplicada por la presión total, ¿de acuerdo? Como podéis ver, esto no es más que la ley de Dalton, es decir, John Dalton enunció en 1801 la ley que lleva su nombre, que dice: la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases constituyentes, ¿vale? Bueno, pues visto esto, ahora vamos a ver esto lo veremos en aquí, las propiedades coligativas. Bueno, las propiedades coligativas. Cuando se mezclan varias sustancias y forman una mezcla homogénea, es decir, una disolución, las propiedades de algunas de las propiedades de la disolución dependen de la cantidad de soluto. Entonces, a estas propiedades que dependen de la cantidad de soluto se le denomina propiedad coligativa. Vale, la primera de ellas es la presión de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando disolvemos un sólido en una disolución, la presión de vapor que ejerce el disolvente, ¿vale?, es menor que la que ejercería el disolvente puro. Es decir, en la disolución, la presión de vapor del componente que es el disolvente disminuye, ¿vale? Y esto es lo que refleja la ley de Raoult. Matemáticamente lo podemos expresar de esta manera, como que la variación de la presión de vapor, es decir, la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución, dividida entre la presión de vapor del disolvente puro, nos daría la fracción molar de soluto, ¿vale? Otra forma de expresar esto, ¿vale?, que es exactamente igual, es que la presión de vapor de la disolución es igual al producto de la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del disolvente, ¿vale? Tanto una expresión matemática como otra son idénticas, es decir, la una y la otra se relaciona simplemente cambiando la fracción molar de soluto es igual a 1 menos la fracción molar del disolvente. O al contrario, si ponemos que la fracción molar del disolvente es igual a 1 menos la fracción molar de soluto, ¿vale?, pasamos a la otra expresión, ¿de acuerdo? Entonces, son dos expresiones distintas, pero equivalentes. Otro de las propiedades coligativas es el descenso crioscópico y el aumento bulloscópico. De esto sabemos mucho porque hemos visto muchas veces en televisión que se suele echar sal en las carreteras y en las aceras cuando se puede formar hielo. O, por ejemplo, que hay que echar anticongelante en el circuito de agua de un coche, ¿vale?, en invierno. ¿Por qué pasa todo esto? Pues sencillamente porque cuando añadimos un soluto, ciertos solutos, a un disolvente y se forma una disolución, la temperatura de ebullición o la temperatura de fusión o de congelación de ese disolvente cambia. De hecho, la temperatura de congelación disminuye y la temperatura de ebullición aumenta. ¿Cómo lo podemos calcular? Con las expresiones matemáticas que vemos en pantalla. La variación de la temperatura de ebullición es igual a la molalidad por la constante bulloscópica. Y la variación de la temperatura de congelación es igual a la molalidad por la constante crioscópica, ¿vale?, del disolvente.
Ambas constantes dependen solamente del disolvente, ¿de acuerdo? La molalidad expresa la cantidad de soluto que hemos echado, ¿de acuerdo? Y la variación de temperatura, en el caso de la temperatura de ebullición, es un incremento de la temperatura de ebullición. Y la variación de temperatura de congelación es un descenso de la temperatura, supone un descenso de la temperatura de congelación, ¿vale? También vamos a hablar de la presión osmótica. Muy bien. La presión osmótica tiene que ver con el hecho de que juntemos dos disoluciones con diferente concentración, ¿vale? Pero separadas por una membrana semipermeable. La membrana semipermeable va a permitir el paso de disolvente, ¿de acuerdo? Y lo que va a suceder es que pasará disolvente de la disolución diluida a la concentrada hasta que ambas concentraciones se igualen. Esto quiere decir que si nosotros ejerciéramos una presión suficientemente alta, podríamos impedir el paso de disolvente de la diluida a la concentrada. Esta presión que tendríamos que ejercer es lo que se denomina presión osmótica y que se calcula con una ecuación que es muy similar a la ecuación de los gases ideales, solo que en vez de poner P ponemos pi, donde pi sería la presión osmótica, ¿vale? Entonces, la presión osmótica por el volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases ideales y por la temperatura en Kelvin, es decir, la temperatura absoluta. ¿De acuerdo? Esta ecuación se la debemos a Van Hoff, ¿vale? Jacobus Henricus Van Hoff, ¿vale? En el caso de electrolitos, es decir, si el soluto que disolvemos se disocia en iones, tendríamos que utilizar en las expresiones de las que hemos visto el factor de Van Hoff, que es la I, ¿vale? Que no es más que una manera de calcular el porcentaje, ¿de acuerdo? El porcentaje de disociación, ¿de acuerdo? Está relacionado. Esto lo vamos a trabajar en clase, ¿vale? Lo vamos a hacer concretamente en clase porque es un poco más complicado y es mejor hacerlo en clase y lo vamos a ver más fácilmente, ¿de acuerdo? Y con esto pues terminaríamos las propiedades coligativas. Hasta luego.